Bueno, yo para introducirme un poco en el tema, quiero hablar de lo que es nutrición en el paciente quirúrgico. Y si me retomo en el tiempo, quiero hablar de la desnutrición en este tipo de pacientes. Si yo me retomo en el tiempo, ya hace más de 60 años que se veía que los pacientes que llegaban desnutridos en el momento de la cirugía morían en un mayor porcentaje que aquellos que no. Y otro estudio ya en 2008 que se veía que los pacientes que llegaban al momento de la cirugía de neoplasia de tubo digestivo, el 50% de ellos llegaba desnutridos. Con esto no les estoy diciendo nada que ustedes no sepan, simplemente el hecho de que o estamos infravalorando la problemática de nuestros pacientes o no estamos haciendo lo suficiente para cambiar la realidad. Si yo hablara de las causas de desnutrición en este tipo de pacientes, diría que tenemos una disminución en su ingesta, ya sea por náuseas, por anorexia, por vómitos, por disfagia, por alteraciones metabólicas como lo son, por ejemplo, una mayor demanda o pérdida de nutrientes en una fístula enterocutánea, en un síndrome de intestino corto, síndrome de mala absorción dado, por ejemplo, en una insuficiencia pancreática, y la caquexia, que la caquexia es la desnutrición dada no solo por una insuficiente ingesta de nutrientes, sino por un hipercatabolismo dado por una inflamación ocasionada por un cáncer. Entonces, yo tengo un paciente que llega al momento de la cirugía desnutrido, hipercatabólico, sarcopénico. Entonces, si yo lo expongo a una injuria o estrés postquirúrgico donde se acelera aún más el hipercatabolismo dada a que se acrecente esa inflamación, tengo un paciente que tiene mayores riesgos de padecer complicaciones, mayor probabilidad de desarrollar infecciones, mayor dificultad en la cicatrización de heridas, lo cual me puede provocar fugas anastomóticas o dehiscencia de suturas, mayor probabilidad de fallas cardíacas, susceptibilidad a infecciones, mayor estancia, costos hospitalarios y una mayor mortalidad. El primer paso es la evaluación nutricional, donde yo, ¿qué hago con esto? Identifico al paciente en riesgo desnutrido y hago una intervención de manera oportuna y temprana para modificar la realidad, mejorar el estado nutricional de mi paciente o por lo menos frenar ese hipercatabolismo. Los componentes de la evaluación nutricional son valoración global subjetiva, que es como el Gold Standard, que es una herramienta que me permite a mí clasificar al paciente en normonutrido o clase A, clase B o moderadamente desnutrido o clase C o que es severamente desnutrido. Esta herramienta, que tiene un alto porcentaje de especificidad, más del 90%, y de sensibilidad más del 80%, que fue creada por cirujanos y que me permite a mí evaluar diferentes puntos, entre ellos la variación de su ingesta, la pérdida de peso reciente, si el paciente tiene síntomas gastrointestinales, si ha disminuido su capacidad de trabajo por pérdida de masa muscular, si está postrado, semipostrado, si come solo o con ayuda. Estos puntos yo hago un primer diagnóstico donde doy o clasifico a mi paciente de acuerdo a su estado nutricional. El segundo ya es una valoración más objetiva donde tomo parámetros antropométricos. Esos parámetros antropométricos, los más usados, que son, ustedes ya los conocen, que es el peso, la talla, el índice de masa corporal, el porcentaje de pérdida de peso y la circunferencia muscular del brazo, que como nutricionista me permite a mí estimar la pérdida de masa muscular del paciente. Y algunos valores o parámetros bioquímicos que me permiten tener una noción más amplia del tipo del paciente con el que estoy tratando. En base a esos dos pasos, yo voy a hacer mi intervención o mi soporte nutricional perioperatorio en mi paciente. Ese es un esquema que visualicen lo que es la valoración global subjetiva. Y aquí tenemos los parámetros bioquímicos más usados. Yo elegí estos. La albúmina, que es un indicador de morbimortalidad postquirúrgica, que les preocupa sobremanera a ustedes los cirujanos, pero que a nosotros como nutricionistas no es un indicador nutricional sensible ni confiable, menos cuando hay inflamación. Si yo tengo la albúmina, que es una proteína de fase negativa, sintetizada por el hígado, que tiene una vida media de 20 días, y yo aplico un soporte nutricional, no lo voy a ver reflejado en los valores de albúmina. Después puse la prealbúmina. La prealbúmina sí, porque tiene una vida media más corta de 48 horas. Pero estos dos indicadores bioquímicos se modifican cuando hay inflamación. Cuando hay inflamación tiende a disminuir y a aumentar las proteínas de fase aguda.
La transferrina, que también la utilizamos como un indicador, tiene una vida media de 7 a 8 días. Y el colesterol, que es un indicador de complicaciones en el postquirúrgico, sobre todo en el adulto mayor. Se sabe que valores por debajo de 160 es un indicador pronóstico de complicaciones en el postquirúrgico. Y la PCR, que la PCR o proteína C reactiva es un indicador de inflamación que a mí como nutricionista me interesa porque esa inflamación me indica catabolismo proteico y tiene una vida media de 20 horas, a diferencia de la albúmina. Entonces, mi soporte nutricional agresivo va a estar destinado a bajar, disminuir esa PCR, y al disminuir esa PCR, indirectamente me va a mejorar los valores de albúmina y prealbúmina, o sea que me va a mejorar el estado nutricional del paciente. Esa es la bibliografía de todo lo que estamos hablando. Y les quiero mostrar un trabajo que hicimos en el Hospital Italiano, donde usamos 40 pacientes, adultos mayores de 40 años de ambos sexos, todos con neoplasia de tubo digestivo, que tenían que ser sometidos a cirugía, y le hicimos en el consultorio nutricional, aplicamos la VGS o valoración global subjetiva, y vimos que el 52% de esos 40, 21, tenían desnutrición severa, y 35 tenían desnutrición moderada. A ese en el momento de diagnóstico, o sea, cuando el paciente llegaba al consultorio, previo a la cirugía. Y ahí aplicamos el porcentaje de pérdida de peso. Que este indicador se lo hago la salvedad de explicárselo porque por ahí ustedes no lo toman en cuenta. Pónganse a pensar que cuando yo tengo el porcentaje de pérdida de peso del 10% en un paciente, por ejemplo, de 60 kilos, que pierde 6, el costo biológico de esa pérdida de peso es de 1,2 kg de masa proteica pura. El costo biológico es alto. Esto no se va a ver reflejado en la dificultad en la cicatrización de heridas, pero sí en la convalecencia postquirúrgica. Por ahí uno tilda de perezoso, ñañoso el paciente, que no se levanta, que no quiere caminar, y en realidad está porque realmente el paciente se encuentra débil, dado esa pérdida de masa muscular. Cuando se pierde el 20%, yo llego al punto crítico, donde ya el organismo no va a priorizar la cicatrización de heridas, sino el mantenimiento de la vida. Nosotros ya llegamos en nuestro trabajo, de esos 40 pacientes, el 55%, o sea 24, tenían una pérdida de peso severa, o sea entre el 10 y el 15%. El 25, que son 10, tenía una pérdida moderada, entre el 5 y el 10%. Eso era en el momento previo a la cirugía. Otro de los indicadores, que aquí les vuelvo a nombrar la albúmina, en nuestro trabajo no nos dio diferencia estadísticamente significativa, y acá vuelvo a nombrar el tema de que no fue un indicador nutricional, porque no se vio diferencias entre ambos grupos, entre los normos y los desnutridos, no hubo diferencia en los valores medios de albúmina. Siguiente. Pero, sin embargo, cuando dosamos la PCR, sí tuvo diferencias estadísticamente significativas porque se vio que la PCR era mucho más elevada en pacientes que estaban desnutridos. Una más. Y ahora sí vamos a lo que es el soporte nutricional perioperatorio. Y les digo, ¿a quién va dirigido esto? Va dirigido a todos los pacientes que se encuentren desnutridos. Moderados, severamente desnutridos, tienen que tener soporte nutricional. El cuándo, según las guías ESPEN, que es la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral, nos recomiendan, y ustedes vean que es con un grado de evidencia A, que el soporte nutricional tiene que estar dado en pacientes desnutridos de 10 a 14 días previos, aunque esto implique el retraso de la intervención quirúrgica. Y ahí me da algunos ítems de desnutrición y nombran el porcentaje de pérdida de peso, el índice de masa corporal, la VGS o valoración global subjetiva grado C y la albúmina menor a 3. Quiero hacer una aclaración del índice de masa corporal, que es un parámetro fácil de tomar, pero que yo puedo tener un paciente que ha tenido una pérdida de peso de 20 kilos en 2 meses y tiene un índice de masa corporal de 30, sin embargo yo no lo voy a tomar como un paciente obeso, sino como un paciente severamente desnutrido, porque tuvo una pérdida abrupta de peso en un corto lapso de tiempo y seguramente está hipercatabólico. Los inmunonutrientes, que es la novedad, una novedad que ya no es tan novedad porque hace más de 10 años que venimos hablando de lo que es inmunonutrición. La inmunonutrición
es que administrando determinados nutrientes en dosis farmacológicas, yo obtengo una modulación en la respuesta inflamatoria, se reduce el balance nitrogenado negativo y estimulo la síntesis proteica. Hay 3 nutrientes que son los más estudiados, que son los que tenemos más disponibles en el mercado, en las fórmulas de alimentación, que son la arginina, la glutamina y el ácido graso omega 3, el DHA. La arginina, que es un aminoácido condicionalmente esencial. ¿Qué significa que sea condicionalmente esencial? Que si bien nuestro organismo lo sintetiza, en situaciones de estrés o inflamación es mayor la demanda que su síntesis. La arginina es el precursor en la síntesis de colágeno, por lo tanto va a intervenir en la cicatrización de heridas. Es un precursor en la síntesis del óxido nítrico, que el óxido nítrico actúa a nivel del lecho vascular como vasodilatador. La arginina es un estimulante, la presencia de arginina es estimulante o secretagogo de hormonas anabólicas como lo son la insulina y la hormona de crecimiento. La dosis farmacológica para obtener los resultados esperados de este nutriente es entre 15 a 18 gramos día. Se hizo un estudio en el 2005 donde se vio que pacientes en el postquirúrgico de gastrectomías total a causa de cáncer gástrico se alimentaron por sonda nasoyeyunal a estos pacientes en 2 grupos, con fórmulas estándar y fórmulas enriquecidas con arginina. No había diferencia más que la presencia de la arginina en un grupo y en el otro no. El aporte calórico y de proteínas totales eran similares. Y se vio que los que estaban suplementados con arginina tenían menor tasa de infección, menor tasa de disencia de suturas por mala cicatrización, menor permanencia en UTI y menores costos. La glutamina, que es el otro aminoácido que también se lo considera condicionalmente esencial, que se encuentra de manera abundante en nuestro organismo en músculo y pulmón. Por eso, como el músculo es el principal donador de este aminoácido y este aminoácido es utilizado en el tubo digestivo, en células, es como utilizado como sustrato, en el tejido, en la barrera intestinal, por recambio, entonces contribuye a mantener la barrera intestinal, estimula el GALT o el tejido linfoide asociado al intestino y evita la translocación bacteriana. Sumado que es la glutamina, el utilizado en vías alternativas de la glucosa, como en la neoglucogénesis para la obtención de glucosa, estimula la actividad de células T y macrófagos y es precursor de un potente antioxidante que es el glutatión. La dosis farmacológica de la glutamina es más o menos 0,3 gramos por kilogramo de peso, pero por una cuestión de estabilidad de las fórmulas no la encontramos para aportarlas en una dosis mayor a 20 gramos por día. El omega 3, que es el DHA, el que tiene mayor efecto y el proveniente de los aceites de pescado, no de chía, es un precursor de leucotrienos y tromboxanos menos inflamatorios que el ácido araquidónico que proviene de los omega 6. Generalmente en la bicapa lipídica de la célula predomina el ácido araquidónico. Si yo doy 2 gramos de DHA durante 10 a 14 días, hago que desplace el ácido araquidónico como componente de la bicapa y entonces va a priorizarse en una respuesta inflamatoria la síntesis de tromboxanos o leucotrienos menos proinflamatorios que los ácidos grasos omega 3 o omega 6. Por eso es inmunomodulador. Estas son las guías ESPEN que recomiendan también con un grado de evidencia A aportar de 5 a 7 días pre y postquirúrgico de pacientes de cáncer de cabeza y cuello, de cirugías mayores abdominales y cardíacas con un grado de evidencia A el aporte de estos inmunonutrientes. Eso es toda la evidencia y los trabajos, sigamos, y metaanálisis que hablan de esto que les estoy diciendo. Y hablo ahora del ayuno prequirúrgico. Generalmente es una rutina que no podemos erradicarla totalmente. Se expone el paciente a ayunos largos de 8 o 12 horas.
Yo ya tengo un paciente que viene desnutrido, que está hipercatabólico y yo lo someto a un ayuno totalmente innecesario, que lo único que hace es que se terminen las reservas de glucógeno hepático y que vaya a ese organismo para seguir sintetizando glucosa a través de la neoglucogénesis y moviliza proteínas de origen muscular. Entonces yo sigo catabolizando y autocanabalizando, lo digo bien, al paciente. Entonces dar dosis de bebidas ricas en hidrato de carbono de 2 a 3 horas antes, se da 400 mililitros de bebida hidrocarbonada que se usa como hidrato de carbono la maltodextrina. ¿Por qué aclaro cuál es el hidrato de carbono? Porque es almidón hidrolizado que tiene un índice glucémico menor a la glucosa y es de fácil digestión y de rápida absorción. Ahora, en el postoperatorio, ¿cuándo, cómo, con qué alimentamos a nuestros pacientes? Hay un metaanálisis, un trabajo donde se comparó los pacientes que quedaban nada por boca de aquellos que se alimentaban de manera precoz. Cuando hablo de alimentación precoz, hablo en las 12 a 24 horas postquirúrgico. Y se vio que en ambos grupos, los que eran alimentados de manera precoz, reducía los tiempos de hilio, reducía el riesgo de fuga anastomótica, reducía las complicaciones con respecto a las infecciones, me reducía el catabolismo proteico y me mejoraba la síntesis proteica. Los beneficios de la nutrición enteral es lo siguiente: al haber presencia de nutrientes en el tubo digestivo, me contribuyen al trofismo intestinal, a mantener la barrera intestinal, evitar la translocación bacteriana, el sobrecrecimiento, me estimula la síntesis proteica y la cicatrización de heridas. Ahora, nutrición enteral versus parenteral, ¿cuál es mejor? ¿Cuándo uno? ¿Cuándo la otra? Las guías ESPEN nos dicen que la nutrición parenteral debe ser aplicada a aquellos pacientes desnutridos que no toleren la nutrición enteral, o sea que siempre se prioriza el uso del tubo digestivo porque es la vía más fisiológica. Entonces, si no llegara a tolerar la nutrición enteral o pacientes que por complicaciones postquirúrgicas está contraindicado el uso del tubo digestivo o que no puede usarlo por lo menos por 7 días, ahí voy a elegir la nutrición parenteral. Por ejemplo, si yo tengo de repente una fístula de alto débito de mayor a medio litro, no voy a poder indicar la nutrición enteral porque empeoraría aún más. Entonces voy a darle una nutrición por vía parenteral total. Si yo tengo un paciente donde tiene una hilio de descarga y viene 500 y yo lo alimento y viene 2 litros, no está tolerando la nutrición enteral, de ahí pasamos a una parenteral. O una pancreatitis severa necrotizante, ahí directamente está contraindicado el uso del tubo digestivo. La nutrición enteral, según estas guías, hablamos de lo que ya habíamos nombrado, que debe ser aplicado ya sea por vía oral o enteral de manera precoz. Muchas veces las cirugías de intestino grueso o colónicas, una Dixon por ejemplo, reniego mucho porque nos dejan 5 a 7 días nada por boca al paciente. Si la anastomosis está distal y yo le doy nutrientes que se absorben de manera rápida en la parte alta del intestino y estoy contribuyendo a la cicatrización de herida y a reducir el hipercatabolismo proteico, ¿por qué me lo dejan 5 a 7 días nada por boca? No es necesario. Un paciente que tiene una anastomosis distal a nivel del colon puede dársele de comer vía oral, que podemos probar con líquidos claros, pero líquidos claros es en una comida, té, agua, caldo, no vomita. Imagínense que el valor nutricional de un líquido es 0, es solamente psicológico. Nos hace sentir bien darle un té, ¿viste? Como, no, ya está comiendo el paciente, mentira. Es un aporte 0, no está comiendo el paciente. Pero tienen miedo que las nutricionistas le demos, no sé, una milanesa con papas fritas. No, se le puede dar soporte nutricional con fórmulas poliméricas que son de rápida digestión y absorción, que se encuentran líquidos, lo mismo que le damos por la sonda, que se pueda tragar por boca y si el paciente lo tolera ya le estamos dando un aporte proteico, un aporte calórico y directamente ya progresar a dieta blanda. No tengan miedo de darle de comer a una Dixon, no tengan miedo de esa anastomosis. Porque si yo lo alimento correctamente, al contrario, voy a beneficiar esa anastomosis distal que tengo.
Lo que es la nutrición enteral por sonda en pacientes que no puedan recibir precozmente la vía oral. Por ejemplo, si yo tengo una esofaguectomía total, no va a poder usar su vía oral. Sí recomiendo que por favor los pacientes salgan del quirófano con sondas puestas. Si yo hago una esofaguectomía total y tienen temor a hacer una yeyunostomía por malas experiencias, lo ideal es un ayuno, dejar una sonda nasoyeyunal. Si hay una gastrectomía total, dejar una sonda nasoyeyunal. Que el paciente salga con la sonda puesta desde quirófano. No tener que ver yo cómo lo alimento, porque después, cuando el paciente está en terapia, me le clava una vía central innecesariamente, cuando yo puedo beneficiarlo de una manera más fisiológica y siempre la sonda está distal a la anastomosis. Volveme atrás, Rod, perdón. Algo que quiero aclarar, que muchas veces hay grises en el medio. Si yo tengo un paciente que está muy desnutrido y puede comer por boca, un cáncer de colon que esté desnutrido de repente, no es la mayoría de los casos, pero pasa, yo lo que hago a veces es combinar, hacer una vía mixta, sonda nasoyeyunal más lo que pueda comer por boca. Porque tenemos pacientes que muchas veces tienen un grado de anorexia, náuseas, vómitos, muy inapetentes. Entonces yo le hago una dieta fraccionada, pero también completo el aporte con una sonda nasoyeyunal, que puedo a veces hacerlo nocturno, a lo mejor hacer una nutrición de 6 a 8 horas por la noche y el paciente a la mañana poder tener apetito para comer, porque si yo lo tengo durante todo un día con sonda, difícilmente tenga el reflejo de ingesta, digamos, que se tenga apetito. Los accesos, siempre sonda nasoyeyunal o yeyunostomía. Acá hago una aclaración, siempre es distal a la anastomosis, pero si yo tengo, supongamos que tenga una cirugía colónica o de intestino de yeyuno y de repente el paciente por complicaciones tiene que estar con respirador y yo voy a poner una sonda nasogástrica. No se pone parenteral, se pone una sonda nasogástrica y ahí se alimenta perfectamente el paciente. Puede haber, no es que es una u otra, hay grises en el medio, se puede discutir. Las fórmulas, ¿cuáles son las fórmulas que usamos? Son fórmulas poliméricas, son de uso comercial, no se usan más las artesanales, no son recomendables porque no tienen el aporte nutricional que necesitamos y son altamente contaminables, no se usan. Polimérica significa que los nutrientes están en cadenas, están hidrolizados, por ende requieren poca digestión y son de fácil absorción. Son muy bien toleradas, excepto que no sean toleradas por algún motivo, que el paciente haya pasado muchos días sin comer, tenga aplanadas las vellosidades y le provoque una diarrea crónica a la alimentación y descartemos que sea otra cosa, no un Clostridium difficile, no otra cosa, lo cambio la fórmula por una semielemental que el nutriente ya se encuentra listo para ser absorbido. Como conclusión les digo que es necesario el trabajo interdisciplinario para el abordaje integral del paciente, no solamente el cirujano, sino la nutricionista, y pongo al fisioterapeuta, acá lo nombro. ¿Por qué motivo? Porque si yo hago un esfuerzo nutricional para aportarle lo que el paciente necesita, pero no tengo una adecuada rehabilitación, es en vano. Todo mi trabajo está perdido, porque si lo que no se usa se atrofia. La valoración perioperatoria. Perioperatoria es pre y post. Hacer una valoración nutricional, un soporte nutricional, si es necesario los inmunonutrientes, que hay fórmulas que tenemos disponibles, y evitar el ayuno preoperatorio totalmente innecesario, alimentarlo precozmente y la movilización temprana de nuestros pacientes. Muchas gracias.